Cuenta la leyenda que la bruja Zárate vivía en la piedra de Aserrí. Sus pies descalzos y maltratados eran dignos de admirar. Sus ojos penetrantes y su sombrero de bruja y su pelo largo. Cuenta la leyenda que atrapó a su príncipe y que nunca más lo dejó ir. Cuenta la leyenda. Radio Aserrí, la potente. Un momento. ¿Usted qué está viendo? Revisando Facebook. Espérese. Deténgase. Analice. Profundice. ¿Cuántas cosas hacemos a través de máscaras? ¿Cuántas máscaras tenemos a diario? Una para la familia, para los amigos, para el trabajo, para la esposa. Por eso, en Radio Aserrí, no usamos máscaras, hablamos con la verdad. Radio Aserrí, la potente, apoyando lo nuestro. Radio Aserrí, la potente. Nos encanta ser pueblo, por eso somos la potente. radioaserrí.com. Desde Aserrí, Costa Rica, a 1300 metros sobre el nivel del mar, para su famosa piedra, la Bruja Zárate, para una población de gente bella y trabajadora y el mundo entero, transmite Radio Aserrí, la potente. ...60 minutos de consultas, asesoría y acompañamiento legal en su programa Legalmente Hablando. Acompáñenos y junto a Melania y Miguel aprendamos juntos 60 minutos de Legalmente Hablando. Dan inicio en este instante. Bueno, bienvenidos a Legalmente Hablando, un programa más y un martes más de 60 minutos que hablaremos sobre temas de importancia nacional. Hoy traemos un tema sumamente importante que, pues lamentablemente, en realidad se ha visto manchada nuestra educación, que es sobre la violencia que ha ido surgiendo en los colegios de Costa Rica. Hoy estamos pues aquí tratando de analizar esa situación y de ver la responsabilidad que tienen los menores en el caso de que cometan alguna acción que violente algún derecho de un compañero del colegio. Les recordamos que nos pueden escribir al 6072-5075, que es nuestro WhatsApp para las dudas, y también al Facebook Live que tenemos en este momento para que usted ahí pueda hacer sus comentarios. Hoy vamos a tener un programa un poco diferente. Hoy tengo un nuevo compañero de Legalmente Hablando. Bienvenido, Fabián, qué gusto tenerte hoy en Legalmente Hablando. Hace tiempo que no te teníamos por acá. Sí, ¿verdad, Melania? Es que yo estoy siempre del otro lado de las cámaras. ¿De la cámara? Sí, entonces Mariano, si gusta, me pone la cámara 2. Ahí Mariano está colaborándonos, Melania. Esperamos que también los que nos están viendo, pues comprendan, ¿verdad? Que Mariano ahí está en cámaras y está con el control de toda la parte de las diferentes escenas en este programa. Y no, muy contento, Melania. Y hoy un
tema sumamente preocupante que yo sé que muchas madres y padres de familia están interesadísimos en las diferentes respuestas que ustedes como profesionales nos van a dar en este tema de legalmente hablando. Sí, así es. De hecho, bueno, más bien gracias a Mariano que hoy dijo sí a ese gran reto, se puso la camiseta porque a Miguel le tuvimos que dar vacaciones. Nos dijo que necesitaba vacaciones, entonces de ahí las formuló ahí en Recursos Humanos de Radio Acerrí. Y nos pidió vacaciones, entonces Fabián lo va a sustituir. Entonces, Mariano, ahí más bien muchas gracias y va a ver que todo va a salir súper bien. Y sí, varias gente pues nos ha escrito, Fabián, ha sido una situación de que la radio también ha dado, pues es un medio de comunicación sobre estas situaciones, y vos no me dejas mentir que varios padres de familia pues se han acercado a la radio para decir lo preocupante, porque es a nivel nacional, pero en realidad lamentablemente Acerrí sí se ha visto manchado por temas de violencia. Sí, algunos colegios más que otros, Melania, incluso nosotros en la radio, los que colaboramos en comunicar las diferentes noticias que pues suceden en el cantón, hemos tenido también mucho cuidado a la hora de incluso divulgar las imágenes, ¿verdad? Porque como son menores de edad, pues uno como medio de comunicación tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces se sube en cualquier otro lado, ¿verdad? Son páginas anónimas, pero nosotros pues de cierta manera el Radio Acerrí ha tenido un renombre, incluso la gente confía mucho en el proyecto y confía en lo que estamos haciendo, y entonces cuando divulgamos ciertas noticias que implican actos de violencia en el colegio, que de hecho nos sucedió en el Liceo de Acerrí, lo hemos hecho de la manera más cuidadosa, y si cometimos algún error, lo corregimos, y sobre eso vamos aprendiendo, Melania. Sí, así es, vamos en el camino, porque también, como lo decís, hay que recordar que son menores de edad, entonces por eso es importante, ¿verdad?, este tema, porque muchas veces es menor de edad, es intocable, es menor de edad, pues la responsabilidad es menor de edad, una boleta y se acabó, y baja los puntos en conducta, o hace algún arreglo del colegio, pinta un aula, hace un mural y ya se acabó la sanción, y no, pues va más allá. Pero antes de comenzar propiamente con el tema de hoy, yo les tengo un anuncio que legalmente hablando se unió a esta campaña con respecto al café de la legua. Aquí lo tenemos en pantalla, entonces está a la venta de este café para ayudar a los productores de nuestro cantón, se llama Aromas de la Legua y lo pueden conseguir aquí en Radio Acerrí, así que aquí tenemos bastantes. El aroma es delicioso y el sabor mucho más, así que colaboremos a los productores de café de nuestro cantón. Sí, es una asociación 100% conformada por mujeres, Melania. Mucho mejor, ese dato no lo sabía. Sí, y la bolsita de 500 gramos, que es la presentación que estaba mostrando Melania, cuesta 4,000 colones, así que aquí está, nosotros en lo absoluto estamos ganando dinero, pero nos encanta poder compartir estas noticias y ser como un puente y una alianza entre esas mujeres tan valientes de la zona rural de nuestro cantón. Melania, y antes de iniciar digamos a fondo con el tema que tenemos, yo no sé si usted recuerda una noticia que estuvo divulgándose la semana pasada, que incluso era un menor de edad, pero en una situación muy distinta, que no era dentro del colegio. Yo cuando vi la noticia yo dije, no es posible que un ser humano llegue a esos niveles de violencia, y fue en la zona de Los Santos, que uno cree que son lugares como más tranquilos, ¿verdad?, donde un joven se acerca al lugar donde está durmiendo un indígena, no, una persona indigente. Indígena. Era un indígena. Sí, sí, es descendente de algún lugar de esto de allá, de los indígenas, y le quema el cuerpo mientras él está en una banca en la calle. Después de 3 o 4 meses de estar internado, pues es increíble los resultados que quedaron en la piel, algo que incluso uno dice, bueno, ¿hasta dónde llega? Es un menor de edad, pero ¿hasta dónde llega esa responsabilidad de no cometer un acto tan violento? Sí, exactamente, eso es una situación que, como vos decías, sale del ámbito colegial, pero es un menor de edad, que es el tema que tenemos. Igual lo que hay que entender es responsabilidad, ¿verdad? Ahí ya comenzamos con un primer panorama, que es una persona que le causa daño a otra. En este caso, pues la fiscalía sí accionó, pues con respecto a las medidas que puso, pues hay críticas, ¿verdad? Siendo que la situación es muy fuerte, pero eso es de lo que vamos a hablar, el por qué con lo que es penal juvenil,
se ve diferente. ¿Ver? Ya tenemos pues una crítica en penal de adultos con respecto a las medidas, que lo dejan en libertad y que ha sido también hasta un tema que ya hemos tocado aquí en la radio. Pero con el tema juvenil es diferente porque no va a prisión, donde es una situación sí tan severa, porque estamos hablando de que esta situación le puede causar hasta la muerte a una persona. Sí, claro. Entonces, iniciando con el tema propiamente de colegios, como les decíamos, a nivel de la radio se ha hecho un canal de comunicación donde pues los padres han llegado, y es por eso que el día de hoy hemos decidido hablar de este tema. Y tenemos una madre de familia que se ha acercado muy preocupada a la radio y nos ha expresado pues qué es lo que siente ella, porque la situación es de que tal vez, bueno, yo no tengo en este momento ningún familiar en colegio, entonces pues desconozco totalmente qué se está viviendo, cómo se está actuando a nivel interno. Y esta señora pues tiene 2 hijos en un liceo del cantón, y ella nos expresó su malestar. Entonces es un audio de la madre de familia. Entonces, Mariano, si me ayudas poniendo el audio número 1. Melania, nada más antes de ir con el audio, decirle a las personas que van a escuchar el audio que la voz la hemos transformado, ¿verdad? Que van a escuchar una voz un poco alterada precisamente para salvaguardar la integridad y la identidad de esta persona. Así es, entonces vamos a escuchar el audio. Yo como madre de familia, el temor que siento, y me imagino de muchas madres, ver salir a nuestros hijos de la casa a estudiar a los colegios y ver que hay tanta drogadicción y pleito entre estudiantes en las instituciones es preocupante. Más cuando se oye en las noticias los pleitos, que hay cuchillos, que hay armas blancas. Es demasiadamente preocupante saber en qué momento eso le puede llegar a pasar a uno como madre y cómo se debe de sentir las madres o los padres, ver esta situación y ver de que lo único que viene, lo que están haciendo los colegios es solamente, o sea, los jerarcas de los colegios, los directivos, es nada más llevar las patrullas en el momento que entran, en el momento que salen, pero no se sabe en qué momento, o sea, si a los 200, 300 metros de un colegio se arma un pleito, y también ver que se ha perdido esos valores en los hogares, porque también esto viene a raíz de los hogares, de que no hay un reglamento, no hay un respeto hacia los demás, a las demás personas, tanto como maestros como compañeros de alumnos, ¿verdad? Ver que no hay respeto, que ahora no pueden decirles cuando ya ellos buscan como agarrarse, como pelear. Entonces yo veo que todavía a los colegios les hacen falta algo importante de ver cómo evitar esta situación, porque vuelvo y repito, esto también se está saliendo fuera ya de control, porque ya desde que en los colegios van con armas blancas es muy preocupante. Eso, lo primero. Lo segundo también, de ver de que ahora los chiquillos ya de 14 años, 13 años ya andan con tatuajes, con aretes. Yo no veo mal eso, porque llegarán, ¿verdad? En el momento, cada quien, ya cuando están grandes, ellos se llegan a hacer pues los tatuajes, se llegan a poner piercing, todo eso, pero creo que todavía nosotros como padres tenemos que dar que ellos son menores de edad, entonces nosotros mismos, los padres, tenemos la culpa de que también ellos piensen de que ellos todo, o sea, que se pueden agarrar porque ya andan con tatuaje, andan con piercing. Entonces, también yo creo que en los colegios los directores también tienen que jalarle a uno el mecate a los padres de familia, porque hemos también nosotros eh, hecho que esto se nos salga de control, porque hay demasiada violencia.
Bueno, como ustedes pudieron escuchar, agradecemos a la madre de familia que nos colaboró. Es una situación pues lamentable, es una situación real que se está viviendo y sí, ya lo hemos visto en lo que es pues las noticias que han salido a nivel nacional, que los mismos directores y el mismo personal docente está solicitando que por favor desde la casa se le enseñe y se le trate de incentivar a ese respeto del compañero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, no tuvimos la oportunidad como de hacer un análisis psicológico porque pues no es nuestra área, pero sí hemos escuchado que sí se viene una situación de pandemia, un estrés por pandemia, los niños o los adolescentes pues han dejado de socializar, se les ha olvidado socializar y también tener esa tolerancia a la persona, ¿verdad? A mi compañero, a mi compañera, y ahí es donde se dan esas situaciones de emoción violenta. Es un temor, yo no quisiera estar pues en los zapatos de ese papá o de esa mamá de familia, decir, ¿en qué momento, pues si mi hijo no es el agresor, en qué momento me van a llamar y me van a decir le pasó algo, ¿verdad? Recordemos de las situaciones que han pasado, por ejemplo, en el Liceo de Alajuela, en el Liceo de Escazú, y ya para el mes de marzo teníamos más de 200 denuncias a nivel de fiscalía de menores de edad que estaban causándole un daño a sus compañeros. Sí, claro, Melania, y bueno, hay que ver, yo creo que años más adelante se va a hacer un estudio de esta década en específico y cómo las diferentes acciones violentas se han incrementado. Esto va a ser un estudio científico muy interesante porque no hay que ocultarlo, la violencia en todos los colegios se incrementó. Y eso está de más decir que pues como padres y madres de familia tienen que tener mucho más cuidado del que tenían incluso. Exactamente, y es que para hablar de esta situación tenemos que recordar que parte de los derechos de el niño, niña y adolescente, en el Comité de los Derechos de la Persona Menor de Edad, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, siempre se va a vigilar porque el menor crezca en un ambiente sano, sin violencia, y que promueva pues una reproducción sana de su sentido físico y emocional, o sea, que él crezca en un ambiente sano. Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde vamos a la pregunta y vamos centrándonos en el tema. ¿Qué pasa cuando la violencia, o sea, nosotros como Estado y como personas adultas le damos un derecho a educación, le damos un derecho a crecer en un ambiente sano, libre de violencia, pero es el menor el que me hace la violencia? Entonces hay que ver si en verdad pues es una situación que se da desde el hogar y que lo venimos y lo acarreamos en los liceos, ¿verdad? En los colegios, o también pues cómo se va manejando a nivel del centro educativo, a nivel interno, y qué están observando los profesores. Algo importante que tenemos que tener claro es que estamos hablando de personas mayores de 12 años. Cuando nosotros hablamos de menores de 12 años, ya es un tema interno con el PANI, porque la ley penal, a pesar de que es juvenil, no le asiste. Entonces, hasta ese momento pues no se va a tener, la persona no va a tener una responsabilidad penal. A partir de los 12 años, pues ya tenemos una responsabilidad y un procedimiento que seguir. Y si ya estamos en colegios técnicos profesionales, pues en ese caso ya tenemos jóvenes, ¿verdad? De 18. Entonces ya ellos se van a ir como un adulto. Entonces eso también es importante como para que veamos viendo cuál es el panorama que tenemos en este caso. Sí, yo me imagino que también los estudiantes de cierta manera pues no tienen como esa noción de que yo ya estoy cumpliendo cierta cantidad de años y que eso genera cierta responsabilidad hacia mi persona, ¿verdad? Y parte de lo que queremos comunicar en este programa es precisamente que los diferentes jóvenes pongan mucha, pero mucha atención, que la actitud de esta manera pues trae ciertas responsabilidades y ciertas consecuencias que pues en unos minutos Melania como profesional nos va a explicar, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar las responsabilidades de estos jóvenes. Sí, así es. Nosotros quisimos pues hacer una averiguación, en realidad una investigación
el tiempo no nos da para tanto, para hacer tantas entrevistas, pero sí le pedimos colaboración a personas internas a nivel de la docencia y de colaboradores del MEP. Entonces también tenemos un audio, de igual forma pues la voz está siendo protegida para evitar cualquier tipo de repercusión por colaborarnos, y es el audio de un docente que va a indicar pues la opinión y lo que él está viendo a nivel interno, porque en las casas vemos una cosa, la sociedad ve otra, pero ¿qué ve el profesor, que es el que está delante del estudiantado? Entonces es el audio número 2. Mariano, ¿me ayudas con la reproducción? Bueno, dentro de las acciones que han ocurrido principalmente este año, después de volver de pandemia, se han visto muchas afectaciones, digamos, tras estos 2 años de no convivir, ¿verdad?, entre estudiantes. Se dan situaciones, por ejemplo, de pleitos entre ellos, muchas veces porque alguno de ellos le dice al otro algo que escuchó, o se envían mensajes ofensivos, o se burlan, o hablan de ellos. Entonces, muchas veces se dan este tipo de pleitos. Más que todo, en algunas instituciones he visto que ha sido como entre mujeres, ¿verdad?, por el chisme. Y lo terrible del caso es que al final siempre termina en a veces una agresión física, ¿verdad? O una agresión verbal, o por medio de mensajes de texto. También se ha visto durante este año lectivo algunas situaciones de robos entre estudiantes, o de estudiantes a los mismos profesores, ¿verdad? Por ejemplo, de estudiantes a profesores, el robo de materiales como libros, como algún objeto personal. O entre estudiantes se ha dado mucho los casos de robos de celulares o de pertenencias, ¿verdad? Entonces, pues igual se da la demanda del estudiante que fue al que se le robó, y pues se busca dentro de la institución cuál fue el motivo, y cuándo y cómo, y si la institución tiene cámaras, pues mucho mejor, porque entonces ahí pues evidencia entonces quién fue, y para tratar el caso. Entonces sí se han dado en muchos casos este tipo de situaciones de robos, tanto, como lo dije, entre estudiantes, o hasta se ponen de acuerdo para hacerlo, y de estudiantes a docentes o a algún funcionario de la institución. Y también se da mucho lo que es la venta de droga, ¿verdad? Por ejemplo, en el colegio o en los colegios, a veces no es muy evidente, pero se sabe que existe. Algunos conserjes, ¿verdad?, han encontrado en lo que son más que todo baños, o en lugares que están un poco más alejados o escondidos, han encontrado pues bolsitas con droga, o alguna sustancia, o este tipo de cosas. Y entonces igual se recurre a las cámaras, se recurre a la investigación para saber quién es el que está pues llevando este tipo de sustancias dentro de la institución, y se hace entonces el protocolo del caso. Bueno, es lamentable, ¿verdad? Definitivamente es un hecho, son situaciones aquí que con micrófonos pues apagados comentábamos, Fabián y yo, que en realidad son cosas graves que expresa el mismo profesorado. No es como, bueno, pues yo estuve en un colegio tal vez con un reglamento algo diferente a nivel de que la disciplina era excesiva, pero eran jueguitos, ¿verdad? Eran una situación de una broma, pues en el colegio yo me acuerdo que había una fuente, entonces echábamos algo a la fuente y los profesores nos reñaban, pero es que aquí estamos hablando de un hecho delictivo, estamos hablando de robos. En muchos colegios, pues los que son exalumnos de ciertas generaciones del Liceo Acerrí recordarán que en algún momento tuvo que llegar hasta el perro de control de drogas a revisar bultos, porque tenemos tenencia de drogas, tenemos tenencias de armas. Hay colegios ya a nivel nacional que tienen en sus puertas un identificador de metales para poder identificar si estamos entrando con un arma blanca, con un arma de fuego,
o hasta armas hechizas. Es que es una situación que no es la broma del profesor o la broma de que yo me acuerdo que una vez un compañero llenaba las sillas de tiza para cuando uno se sentaba le queda el pantalón. No, es que estamos en un nivel delictivo y estos jóvenes es el futuro que tenemos para este país, pero el problema es que el futuro que estamos formando es un futuro delincuente. Sí, desgraciadamente, incluso, Melania, no sé si lo dijimos o no, pero bueno, el audio que acaban de escuchar de un profesor es de la zona, ¿verdad? De Acerrí, Correcto, para que es sepan. del cantón, es de un liceo del cantón. Ujú, no específicamente de aquí del centro, pero sí es de un colegio, de una institución educativa de nuestro cantón. Entonces, eso pues nos vuelve a llamar así, nos pone en alerta, ¿no? Nos vuelve a llamar la atención porque él hablaba incluso de que podrían asaltar al mismo estudiante o a los profesores, a los docentes, Melania. ¿Qué implica eso? O sea, ¿qué implicación legal podría tener un estudiante específicamente, hablemos de 15 años, por ejemplo, que se demuestre que le robó, digamos, un celular que ahora tiene un valor incluso, no sé, de 800,000 o medio millón de colones, Melania? Sí, a eso vamos. Hay que entender que aquí tenemos que dividir las responsabilidades del estudiantado en dos ámbitos, en el ámbito administrativo a nivel del MEP y en el ámbito penal. Voy a iniciar por el administrativo. El MEP pues tiene un reglamento de evaluación de aprendizaje, así se llama. Está a la mano de cualquier persona, usted pone en Google reglamento de evaluación de los aprendizajes y ahí le va a salir. Eso es un reglamento que es una pauta a nivel general y a nivel nacional para los colegios o bueno, para los centros educativos en realidad en sí. Entonces, nos habla de situaciones de evaluación, desde pruebas nacionales, tutorías, etcétera, pero tiene una disposición general sobre la conducta. Entonces, bueno, se parte, ¿verdad?, que tenemos un sistema de convivencia basado en el respeto a nivel del estudiantado. Cuando ese respeto se ve violentado, entonces tenemos que hacer una calificación de esa conducta dañina a nivel de la población estudiantil. Entonces, ¿qué es lo que hace el MEP? El MEP lo que hace es decir qué faltas tenemos. Entonces, bueno, aquí tengo a mano el reglamento. Y por ejemplo, se habla de primero quién es responsable en lo que es una conducta, digamos, a partir del artículo 130 lo podríamos ver, y luego los tipos de falta. Entonces lo que hace es cómo definirlas. Tenemos pues una valoración desde el reglamento, desde faltas leves, como por ejemplo, empleo de vocabulario vulgar o soez, que eso sería una falta leve. Una falta grave, como la sustracción de bienes dentro del centro educativo personales, que esto pues es esa situación del hurto, ¿verdad? Del adquirir bienes que no son de nosotros. Luego, faltas muy graves, por ejemplo, la reiteración, porque es que también tenemos a ese grupito o a esa persona que es el que nos está haciendo la conducta y como se dice popularmente, nos está alborotando el panal y reitera porque es el chico o la chica mala del colegio. Entonces, ya cuando yo reitero mucho una falta grave se convierte en muy grave. O por ejemplo, aquí nos dice el reglamento, por ejemplo, vamos a ver, consumir o portar drogas ilícitas dentro de la institución. Entonces, digamos, ya ahí tenemos la droga. Entonces, a nivel administrativo, ya sabemos que eso es una falta muy, muy grave. O también tenemos lo que son las faltas gravísimas. Por ejemplo, sustracción, alteración o falsificación de documentos oficiales. Entonces, si nosotros nos ponemos de una forma objetiva a hablar, yo hablé ya de un hurto, ya hablé de un robo, ya hablé de portación de arma, ya hablé de droga, ya hablé de falsificación de documentos. O sea, yo estoy hablando de todo el Código Penal en este momento, que es la ley de adultos. Entonces, el reglamento del MEP a nivel administrativo nos dice, sí, lo tengo tipificado, pero tenemos que entender que esa acción es ilícita y es generadora de un hecho delictivo. Entonces, en este caso, pues el MEP va a abrir todo un procedimiento a nivel interno. ¿Qué es la situación? Y entramos al tema central de, ok, es un delito, hizo algo malo y tiene que ser responsable. Pero no es como en penal, que a pesar de que la pena pues es un fin resocializador, de que la persona aprenda que hice algo malo y que le devuelvo ese daño a la sociedad, o sea, hacerlo resarzo.
En este caso, nosotros cuando hablamos de jóvenes, perdón, nunca vamos a hablar de sanción. Vamos a hablar de formar. Vamos a hablar de que si nosotros le vamos a poner, le vamos a decir, usted es responsable de tal falta, es que no es una sanción, sino vamos a ver, la acción que debe de hacer para resarcir ese daño tiene que ser una acción que forme al joven, que lo vuelva a llenar de principios y valores y que le dé una enseñanza. Ante todo, porque es igual como en un proceso penal, va a prevalecer esa duda, va a prevalecer el que soy inocente. Entonces hay que hacer todo un procedimiento de prueba como si estuviéramos en los tribunales, porque muchas veces los papás nada más llegan y dicen, es que le mandaron esa boleta, lo mandaron tantos días para la casa, un máximo de 20 días, le dije, y bueno, y esto, y ya, de ahí cúmplelo. No, es que nosotros tenemos que ver también de parte del colegio qué estamos haciendo, porque qué fácil llegar y decirle, vea, usted hizo esto, tome, aquí está su sanción, y se va. O sea, su expulsión y se va 20 días. Uh-huh. Pero es que esa expulsión a mí me está colaborando a volver a formar al menor, a que cuando ese menor se reintegre al colegio, diga, aprendí la lección. Entonces, el MEP sí es muy enfático, que en la práctica se utilice es otra cosa, pero el MEP sí es muy enfático que cualquier tipo de acción correctiva, y ya esa es la palabra correcta, de acción correctiva que se utilice al menor, tiene que ser con un fin de enseñanza y un fin que lo forme. Porque también es importante entender que aunque el menor esté, tenga esos 20 días de que no puede ingresar al centro educativo por una expulsión, si en esos 20 días hay examen, el menor no pierde el derecho a hacer exámenes. Uh-huh. El menor no es que en esos 20 días también va a decir, tengo que entregar un trabajo, bueno, ahora tiene otro nombre, ya no son trabajos extraclases, sino tiene otro nombre. Y como estoy expulsado, entonces no lo tengo que presentar. No, sus obligaciones siguen y su derecho de presentación sigue en ese caso. Y uno como padre de familia, Melania, ¿qué debería hacer? Porque muchas veces he escuchado a padres de familia que dicen, es que el colegio tiene la culpa, pero ¿qué pasa? O sea, nosotros como padres de familia y madres, también deberíamos de sentar cabeza y decir, bueno, si lo mandaron 20 días para la casa, ¿cómo hago yo para también enseñarle a él que la acción que realizó, que muy seguramente él sabe, está totalmente errónea, está equívoca, pero ¿cómo le enseño yo a corregirlo desde la propia casa, verdad? Y es que hay mucha tela que cortar en esto, Melanie. Yo no sé si usted va a estar de acuerdo con este comentario que voy a decir, pero la misma situación económica del país hace que muchos padres de familia estén ausentes en su propio hogar, buscando el sustento para su familia. Exactamente. Entonces, al final tenemos un joven que necesita un poquito de reactivación en su pensar, uh-huh, pero no tenemos el acompañamiento en el hogar para que se dé. Así es, no, y totalmente de acuerdo. La pandemia no solo da un estrés estudiantil de que se me olvidó cómo socializar, sino la pandemia dio un estrés económico que se ve reflejado en el aumento de la delincuencia. Entre más desempleo hay, más personas robando en casas, más personas pidiendo en la calle y más personas con necesidades. Correcto. Y no necesidades de lujo, sino que no pueden ni siquiera suplir necesidades básicas. Ahí es donde a nivel del Estado, pues como un principio protector es donde tiene que accionar y comenzar por la casa, ¿verdad? O sea, tenemos una sociedad, pero vos bien lo decías, la familia internamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pongo un ejemplo de un caso que llegó a la oficina de un papá y a mí me sorprendía porque yo apoyaba más al niño o al adolescente que el propio papá, uh-huh, porque el señor de una forma muy objetiva me decía, yo sé lo que tengo en la casa, y él mismo dijo, si esto es cierto, el señor pues tiene un negocio propio y le dijo, si usted está, porque lo sancionaron como 10 días. Uh-huh. Bueno, la medida correctiva fue de 10 días. Uh-huh. Él dijo, 10 días que vas a aprender a trabajar y vas a aprender lo que a mí me cuesta darle ese uniforme, darle ese bulto y darle esos útiles. A mí me hubiera encantado poder tener una entrevista con el Ministerio de Educación directamente, digamos, con el jerarca, con el ministro. Y en este caso, porque ideas hay muchas.
yo me pongo a pensar, bueno, un menor que haga ahora en varias instituciones del cantón, no sé si escuchaste de que estaban cobrando peaje. Sí, bueno, pero eso es de años atrás, ¿verdad? Sí, pero como decía el docente que nos colaboró con el segundo audio, tal vez ya es más visual porque tengo videos, ya tengo publicaciones en Facebook, entonces ahora nos damos más cuenta de cosas que pasan desde hace muchos años, o sea, ya es como tal vez de más de conocimiento general. Uh-huh. O sea, el cobro de peaje, yo me acuerdo que yo lo he escuchado, por ejemplo, en estos lugares como Las Tablas, Uh-huh. que cobran un peaje, o sea, en cierto lugar, Aguantafil, o sea, estamos hablando que estamos comparando estos lugares de sumo peligro con un liceo. Entonces vean las acciones que están cometiendo. Resulta que esa acción por la que llegó ese padre de familia a la oficina era el cobro de peaje. El de 5º año le cobraba peaje a los de 7º. Uh-huh. Y él me decía, es que él no tiene necesidad, todos los días él va con su plata. Y yo le decía, de ahí sí, es que es el chico malo, ¿verdad? Pero yo hasta le decía, es que usted tiene el deber de creerle a su hijo, usted tiene el deber de que él lleve un debido proceso, porque uno como defensor, a nivel penal, no es que uno se va a rasgar las vestiduras, que es inocente, no, es, bueno, si usted cometió esa falta, yo lo que debo de preservar es que usted tenga el debido proceso. Entonces eso era lo que yo le decía al papá, y el papá estaba tan enojado que me decía, no, va a ir a trabajar, y si encuentra una construcción lo voy a mandar para que él aprenda. Entonces yo decía, pues puede que sí le haga falta. Entonces a lo que te decía, que a mí me hubiera gustado tener esa entrevista al ministerio, es que a mí me llama la atención, por ejemplo, yo veo una pared en mal estado en un liceo de este cantón. A esos muchachos yo les digo, venga papito, póngase a pintar esa pared. O los pisos están sucios. Entonces usted va y le va a ayudar a la señora de limpieza. ¿Para qué? Porque eso es una situación visual que los demás ven. Pero eso hasta lo hemos hablado en penal de adulto. ¿Por qué no van a los cultivos a sembrar? ¿O por qué con esas carreteras que las construcciones van tan lentas, por qué no los ponen a trabajar en esa construcción? Es todo un tema de ideología. Yo no sé si mucha gente dirá, esta mujer está muy ruda, muy aquí, pero en realidad si nos ponemos a pensar, las cosas se enseñan haciéndolas. Entonces este papá me decía, yo le voy a enseñar a él lo que a mí me cuesta mandarlo al colegio para que esté con estas vagabunderías. Yo decía, pues tiene razón. Melanie, una pregunta, digamos, él como padre, ¿qué tipo de servicios puede adquirir con ustedes en el bufete? En este caso nosotros le dimos un servicio, bueno, él llegó, porque ya cuando él llegó a la oficina ya había el oficio, de hecho pues es una persona de este cantón, Uh-huh. Llegó con el oficio y él, ya el muchacho estaba sancionado. Entonces, o sea, ya hubo un análisis por parte de ese gremio que la misma institución creó. Correcto. Para investigar y pues darle una conclusión si fue real o no. Exactamente. Nosotros consideramos como análisis que el debido proceso estaba erróneo, porque al joven no le dieron tiempo de defenderse. Uh-huh. Entonces, como te decía, ante todo la defensa y ante todo esa acción correctiva que vaya a funcionar a futuro para el joven. Entonces nosotros ahí lo que le dimos fue el acompañamiento a nivel de llegar y decirle al colegio, vea, aquí usted se está brincando el debido proceso y lo que usted debe hacer es esto y esto, porque ¿qué fue el asunto? A lo último pues nos dimos cuenta que sí era, entonces bueno, ya uno ahí cambia un poco la estrategia, pero al inicio la información que tenía el colegio era un chisme de unas compañeritas que llegaron y dijeron, yo lo vi. No habían cámaras, no había seguro, no había seguridad, entonces al menor nunca lo lograron sentar uh-huh. y decir qué está pasando, uh-huh. ni tampoco tuvo la representación del padre, que eso es un tema que, un colaborador también del MEP nos envió un audio explicando por qué, pues reglamentos hay cualquier cantidad, eso es algo importante que decir. Es como las leyes, ¿verdad? Sí, es una cosa increíble, o sea, cuando yo llegué ya yo me puse a ver los reglamentos internos del MEP y luego del reglamento del MEP en general, tengo que irme al reglamento interno de la institución. Okay. Porque este mismo reglamento general que yo les digo, me dice, esto es general, pero el colegio que tiene,
¿verdad? Entonces, pues este colaborador, este empleado del Ministerio de Educación, pues nos hizo el favor de enviarnos un audio. Es algo largo, pero lo más sucinto posible de cómo en verdad debe ser el proceso. Porque nosotros estamos hablando de que sí hay que ser responsable, pero vuelvo a lo mismo, no podemos perder el norte de que soy responsable, pero bajo un debido proceso y bajo una buena investigación. Sí, como dijo usted, aplica como si fuera es lo mismo, en el ámbito penal. En el ámbito judicial, es lo mismo. O sea, tengo un acusado, está en el banquillo los acusados, pero si yo no se lo demuestro, usted es inocente. Perfecto, y no sé si quiere que escuchemos sí, el audio es el número 3, Mariano, si nos ayudas. Y es muy importante, pónganle mucha atención porque explica muy bien cuál es el procedimiento para que también los padres de familia sepan que tienen que ir a enfrentar, porque el padre de familia es el representante legal del menor. De acuerdo. En las instituciones públicas se dan muchas situaciones que dentro del Ministerio de Educación Pública se tienen que ir tipificando, y para cada una de esas situaciones existen ciertos protocolos. Por ejemplo, cuando hay alguna agresión física, el Ministerio tiene un protocolo que establece primero la intervención con el orientador, con el profesor que observa la acción de la agresión. Se llevan a dirección, se llaman a los padres de familia, se comunica la situación y se tienen que enviar a la casa por 3 días para evitar que continúe la agresión entre ellos. Después de los 3 días que se les envía a la casa, el profesor que observa la acción junto con el orientador, y también puede tener el apoyo de la dirección, comienzan a hacer la investigación del caso, de las supuestas faltas, de las supuestas agresiones, porque en este tipo de casos siempre se inicia con un supuesto. Aunque se ve la acción, hay que empezar a recoger la información. Se hacen entrevistas, toda entrevista con un menor de edad tiene que estar el padre presente para tomar la declaración del estudiante, y el padre, como encargado legal, apoyar dicha declaración. Después de que se recogen las evidencias, se tiene un plazo para entregar al padre de familia la medida correctiva que se deba de hacer, ya sea para el agredido o para el agresor, o si los dos son agresores, entonces se les da la correcta sanción en función de lo que establece el reglamento de evaluación, el rebajo de los puntos en la conducta y una medida correctiva que es decisión del docente en consulta con el orientador. Para casos como por ejemplo agresiones de índole sexual o estudiantes que cometen algún tipo de acto en el que implique cualquier situación en el que el estudiante toque a un estudiante o que se sienta ofendida sexualmente, en esos casos también existe un protocolo en el que también se llaman primero a los padres de familia, se comunica la situación, pero a nivel institucional, si no se hacen las respectivas denuncias al Ministerio Público, que es aparte del Ministerio de Educación Pública, entonces nosotros como institución debemos de hacer la denuncia. Si las familias no las hacen, ¿verdad? Estos casos sí se manejan con mucho más cautela, porque cuando se evidencia un tipo de agresión, o una estudiante o un estudiante se acerca al docente y dice es que me ha agredido sexualmente tal estudiante, entonces es necesario empezar a recoger también la información, mandar a llamar a los papás, hacer la investigación, se hace el protocolo dentro de la institución y se hace el proceso, pero fuera de la institución son las familias las que deben de encargarse de realizar los procesos legales respectivos. Cualquier acción legal en la institución tiene que brindar toda la documentación del proceso que se siguió a nivel institucional, y a nivel del Ministerio Público se continúa con el proceso que ya no depende directamente de la institución educativa. Pero la institución educativa sí puede ofrecer todo lo que son testimonios, documentos y demás. En muchos casos
E incluso el organismo de investigación judicial asiste a las instituciones, le hace entrevistas a los profesores que han llevado los procesos, entrevistas a los estudiantes, y en muchos casos, cuando se llega a nivel de juicio, también los docentes en algunos han participado dentro de las declaraciones como testigos de las situaciones que se evidencian. Pero a nivel institucional no se puede inmiscuir, por decirlo de alguna manera, en las cuestiones legales. Eso le corresponde a las familias. En casos de agresiones sexuales, si las familias no hacen las respectivas denuncias, entonces le toca a la institución reportar al PANI por ser menores de edad y al Ministerio Público. En muchos casos, los profesores han tenido que acudir para denunciar este tipo de actos, sobre todo cuando se dan a nivel de familia, que también puede ser que algún familiar haya tenido un asunto con algún estudiante. Cuando son entre estudiantes se maneja como una falta muy grave, se hacen las respectivas sanciones, pero las cuestiones del Ministerio Público son las familias las que interponen las demandas. Ok, estábamos escuchando un audio de un docente donde nos explica, ¿verdad?, todo el protocolo administrativo que debe usar el MEP. Y aquí hablábamos, mientras escuchábamos el audio, que Fabián tiene razón en algo. Los profesores están y son contratados para enseñar, no para comenzar con procesos disciplinarios al estudiantado. Entonces, qué difícil también esta figura. Y bueno, por dicha, tuvimos la oportunidad que nos colabora una persona con mucha experiencia a nivel de esta parte disciplinaria, entonces que nos pudo explicar muy bien esta situación. Pero qué difícil, ¿verdad? También para el profesor, donde yo voy a enseñar, voy con una mística, voy con un objetivo de formar personas de bien, y por otro lado lo que tengo que hacer es comenzar a ejecutar acciones correctivas. Sí, un proceso administrativo básicamente, donde tengo que evaluar, conseguir pruebas también, ¿verdad? Ver si las pruebas son reales y no, y luego tomar una decisión en un equipo formado por los mismos docentes. O sea, yo lo que veo es que... Y señalar a un estudiante que es tu estudiante, ¿verdad? Hay un compañero de trabajo que me decía: Fabián, mi esposa es educadora, y la gente cree que esto es un vacilón. Uh-huh. Es una responsabilidad enorme, me decía. Primero porque en ese caso es con niños, ¿verdad? De escuela, que es súper complicado, ¿verdad? Y si usted le alza un poquito la voz, ya se puede, digamos, como introducir en un error o en un procedimiento, aparte de eso. Pero ahora tienen que aprender de leyes para poder llevar este resultado, si se castiga o no, si fue real o no, y es sumamente difícil. Recuerdo también, Melania, las declaraciones de un profesor donde me decía: a veces nosotros vamos hasta con miedo a dar clases. Claro. Porque hay estudiantes que ya son parte de grupos de narcos de la zona, que forman parte, y que nosotros tenemos que también tener cierto cuidado a la hora de responderle. ¿Quién, pues, de noticias cuántas veces no han salido? Tal vez algún director que vio en peligro su vida, que estallaron las llantas de su vehículo, que hubo un accionamiento de un arma. O sea, como profesor yo también, y por eso también quisimos proteger la identidad de estos docentes, porque qué difícil. Tenemos un reglamento interno, hay una situación a nivel penal, pero a mí como profesor, ¿quién me protege? Porque yo obviamente no entro con ninguna protección al centro educativo, estoy dando clases y de ahí pues se arma una situación, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos, de que está ese reglamento, pero tenemos que hacerle entender al menor de edad, al joven, que él puede llegar a tener una sanción penal, que si bien es cierto, se va a dar, una acción correctiva a nivel penal, se va a dar por medio penal juvenil, pero sí puede haber que una persona joven, en base a un principio de proporcionalidad, de razonabilidad, sí existe, a pesar que es la última instancia en todos los casos, pero mucho más con una persona menor de edad, de 12 a menos de 18, puede llegar a una prisión de libertad. Entonces, si nosotros a los jóvenes, Fabián, llegamos y le decimos: vea, si usted cree que esto es una boletita de 10 días,
No, es que lo que usted hizo, eso es un delito. Existe el centro de formación que está en el Surquí, que es exclusivamente para jóvenes. Si ellos llegaran, y vuelvo a lo mismo, yo no sé si estoy sonando algo grosera, pero vuelvo a lo mismo, yo considero que a los jóvenes hay que llevarlos a visitar una cárcel. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas privadas de libertad, en este caso yo acabo de terminar un proyecto con 90 jóvenes que van de los 18 a los 29 años y yo los veía y yo decía, Dios mío, aquí hay mucha gente que no debería estar aquí. Tienen ideas brillantes, se dio un proyecto a nivel de activación económica y son personas brillantes, mentalmente brillantes. Yo decía, pero ¿qué están haciendo aquí? Y ellos me decían, es que a mí nunca nadie me lo dijo. Y uno me decía, si a mí me hubieran traído a ver cómo es un centro, cómo se duerme, cómo se come y cómo se vive las 24 horas del día, vea, yo jamás hubiera hecho lo que hice. Sí, y yo creo, Melania, que ahí es donde, para darle una solución, ¿verdad? Porque al final no es solo hablar, sino buscar una solución, es que el Estado debe procurar unir diferentes sectores de la población. Unir al colegio de psicólogos, por ejemplo. Exacto. Al OIJ, a la fuerza policial y a las instituciones públicas educativas y buscar entre todos una solución. Incluso los propios medios de comunicación también deberían formar parte, porque al final nosotros somos los que divulgamos las diferentes noticias y cómo manejarlas también. Ahora que hay tantas páginas que simplemente muestran el amarillismo, cómo proceder ante una denuncia, por ejemplo, cuando sale expuesto mi hijo o mi hija. Pero tiene que ser, vamos a ver, hace poco el actual gobierno declaró una emergencia por los ciberataques. Uh-huh. Estamos a punto de tener lo mismo, pero en la parte educativa, Melania. Exactamente. Es lamentable y como vos decías, tenemos que unirnos. Yo le decía a esta madre de familia que nos envió el audio que le dijera al director que nosotros como abogados estaríamos totalmente de acuerdo en ir a hacer una charla y llegar a decirle a los jóvenes, es que entiendan que es penal juvenil. Ustedes pueden ser sancionados, no es asustarlos, no es llenarlos, no, es crearles un sentido de responsabilidad. Es que con el Ministerio de Educación Pública se una con el Ministerio de Justicia y promueva visitas para que vean esta situación. No vamos a decir que son ámbitos de máxima, pero que por lo menos sepan cómo es un centro penitenciario y lo feo que es estar ahí. Porque es crear esa conciencia, es unirse, es hacer charlas. Bueno, Fabián, vos recordás la parte de la marcha que hicimos por la paz de Acerrí. El OIJ estuvo totalmente anuente en colaborar, entonces es simplemente tocar la puerta de esa institución. En ningún momento el organismo de investigación judicial, a nosotros, que estamos hablando que es un medio de comunicación ciertamente privado, el organismo no nos dijo no, nos dijo no, nosotros estamos para la comunidad y si ustedes ocupan dar una charla, nosotros la damos. Entonces es ahí que los liceos digan, necesito ese recurso, o sea, necesito que vengan y se dé. En una oportunidad hace como 3 años, parte de un proyecto social que también se tenía, se trajo al organismo también con el FC de Acerrí de jóvenes y dio mucho resultado. Y hay gente que dice es que eso no sirve de nada, les entra por uno, vea, con uno que se salve, el trabajo está hecho. Sí, claro. Entonces parte de lo que hay que entender, ¿verdad? Como entrando ya al tema a nivel de penal juvenil, es importante entender que el delito es el delito y que si yo porto drogas, si yo hago una tentativa de homicidio, si yo cometo un homicidio, si yo cometo una agresión, si yo cometo una lesión, recordemos el caso que se dio, pues me permito decir el nombre, que es el Liceo Acerrí, porque salieron las noticias, de esta persona que se hizo pasar por un estudiante y golpeó a toda una muchacha, ¿verdad? Eso te iba a decir, sí. O sea, esta persona, no conozco el caso en específico, pero posiblemente tal vez le causó un tipo de lesión. Entonces hubo una agresión física, y está la peor que la psicológica. Exactamente, o sea, imagínense esta muchacha donde va a entrar y lo que hace es agarrarle a golpes, es terrible. Entonces todo eso es un delito, o sea, tenemos que tener claros, porque si yo digo ejemplos, hay hurto,
robo, homicidio, tentativa de homicidio, agresión con arma, lesiones. Entonces, el delito es ver qué acción es portación de droga, o sea, ver qué acción ilícita tenemos y cómo está tipificado como un delito, o sea, como una acción delictiva. ¿Qué hago cuando es un joven? ¿Qué hago cuando a mí me llega a nivel penal un joven de 12 a 18 años? Siempre, al igual que el MEP, es una acción correctiva. Yo no, ¿por qué? Porque lo que yo quiero es que esa acción correctiva le enseñe a él no volverlo a hacer y le enseñe a ser activo para la sociedad. Eso es un fin de la pena. Ahora, Melanie, una pregunta. ¿Eso es porque ya alguien fue, digamos, Y sucede el evento o la acción o la situación en el colegio, ¿no? En la institución? Alguien sí tiene que ir a presentar esa denuncia. Así es. En este caso puede ser un padre de familia o si el padre de familia no lo hace y si es una sanción, como le digo, muy grave, que sí incurre en un delito, el cuerpo docente está obligado a ir a denunciar. Se activa un protocolo, okay, y se remite, digamos, en este caso a nuestro cantón le toca a la Fiscalía de Zampa. De hecho, ellos tienen un formulario que llenar, se le remite a la Fiscalía de Zampa y la Fiscalía de Zampa pues inicia el procedimiento. Ok, entonces ya ahí empezamos lo que usted estaba explicando. Correcto, entonces de ahí se le sigue un proceso de investigación, o sea, como les digo, esto no es la bromita, no, se le sigue todo un proceso de investigación a la persona y si se logra comprobar que él es el autor responsable de ese hecho, entonces se da una acción correctiva, que no es igual como en penal, que es tantos años de prisión o penal de adultos, sino vamos a comenzar con amonestaciones o advertencias. Luego vamos a hacer algún tipo de libertad asistida, alguna prestación de servicios a la comunidad y una reparación de daños a la víctima, ¿verdad? Pensemos que en el alboroto le quebré el celular, entonces pues hay una reparación de daños, es ese material, pero también pensemos, como os decía, agresión psicológica, entonces esa reparación de ese daño. Luego pues hay una situación de una orientación y de una supervisión, entonces podemos hablar de situaciones, digamos, como lo dice aquí la ley, de ir a un lugar de residencia determinado. Muchas veces se logra comprobar que el ciclo de violencia inicia en el hogar. Tenemos papás que nos venden droga. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle al menor que no porte droga donde en vez de darle un desayuno lo que le dan es droga? Entonces sacamos al menor de ese lugar. Eliminar visitas a bares, por ejemplo, no se le permite conversar con ciertas personas. Melanie, una pregunta, digamos, yo veo esas acciones, pero ¿realmente se pueden controlar? ¿Se pueden...? Al menor de edad el trabajo del defensor público en penal juvenil, por eso casi nadie le gusta, ¿verdad? Porque es muy detallado. El defensor penal juvenil debe dar un acompañamiento totalmente asistido y debe hacer informes. ¿Por qué? Porque la idea es que tengo un menor que si yo en el hogar no le debía haber dado la orientación, se le va esa responsabilidad a ese centro o a esa persona encargada. Entonces a este menor se le nombra a esa persona encargada de velar porque él esté, en verdad que no vaya a un bar, en verdad que se vaya ido, en verdad que esté cumpliendo, por ejemplo, con la reparación a la víctima o con ese trabajo comunal de ir a pintar el asilo de ancianos, de este tipo de cosas, de sembrar árboles en la sabana. Entonces a él se le da un seguimiento. Incluso puede llegar a decirle, digamos, no se me acerque a más de 200 metros de la víctima. Se le da un perímetro y se le dice, porque muchas veces, pues, pongamos el ejemplo de Limón. Hay un lugar conflictivo en Limón, por ejemplo, entonces se le dice, a ese barrio usted no entra. O por ejemplo, hablemos de Tablas, Aguantafilo, a ese lugar usted no entra. Usted tiene que manejarse a tanto de distancia. ¿Por qué? Porque la idea es que esta acción correctiva surta el efecto, y si esta persona sigue yendo a estos lugares, entonces esto no va a servir de nada porque va a tener la misma influencia negativa. Ahora, cuando nosotros hablamos de una privación de libertad, lo que hablamos es de un internamiento para una enseñanza a la menor. Muchas veces pues tenemos una condición también psiquiátrica, pero puede darse un internamiento directamente en su domicilio o un internamiento durante el tiempo libre, que a él se le van a dar cursos, se le van a dar charlas, se le va a tratar de enseñar
o por ejemplo un internamiento en centro especializado, como es en el caso del Surquí. Entonces se les enseña un oficio y se le comienza a tratar de dar esa orientación que en el hogar no se dio, porque hay veces que sí, pues son hogares en realidad con una formación de principios y valores y pues hay alguna persona que no hizo caso. Pero sí, lamentablemente, en la mayoría de los casos vienen enfermos desde sus hogares, son hogares totalmente desintegrados. Muchas veces tenemos jóvenes que llegan y nos dicen, digamos, como en este caso que yo te contaba que trabajamos con esta población, que toda la familia está desde el abuelo, el tío, los papás y él en el centro. Entonces, él entró en penal juvenil, entonces se le trató de dar esa orientación, pero también qué difícil, ¿y tus papás dónde están? Privados de libertad. ¿Y tus abuelos? Privados de libertad. ¿Y tus tíos? Privados. Entonces, por eso es tan importante, es que, y por eso quisimos hacer este programa, porque en realidad es tratar de entrar a la psiquis de la persona y entender que esto es una situación que si no lo tomamos a tiempo, no sabemos qué sociedad vamos a tener, porque es que en serio es el futuro que vamos a tener, o sea, es un futuro en realidad de mucha delincuencia. Y hablamos de un futuro de 10, 15 años próximos, ¿verdad? Correcto, o sea, no estamos hablando que es cuando ya yo esté viejito, no. Sí, no es como eso que dicen que el cambio climático 2050, esto es a la vuelta de la esquina. Es ya, sí. O sea, veamos que cómo es posible que los menores entraran en en febrero, ¿verdad? Porque sí entraron en febrero. Sí. En febrero. Y a las semanas eran. Y ya en marzo teníamos más de 230 denuncias a nivel de la Fiscalía Penal Juvenil. Es que es demasiado. Solo en una semana se dieron 90. Sí, y se siguen dando, lo peor de todo. Y se siguen dando porque es como, ay, chiquillos que se portan mal. No es eso. O sea, estamos hablando que tenemos que hacerle entender al joven la responsabilidad. O sea, primero el respeto hacia mi semejante. Y segundo, la responsabilidad eso queda en un antecedente. Sí, y muchos casos, Melania, por no decir la mayoría, vienen de ejemplos dentro del hogar, desgraciadamente, o sea, lo que hablábamos. Y qué difícil simplemente decirle a la persona, usted está cometiendo un error, corríjalo, sin saber y entrar de manera profunda cómo solucionar. Por eso yo decía que ahí hay que activar la parte, digamos, del colegio de psicólogos. Exactamente. Porque es importante saber por qué está actuando de esa manera, por qué sigue actuando de esa manera, y lo más difícil es cómo romper ese ciclo familiar que viene de años atrás. Así es, o sea, eso es todo un abordaje integral. Correcto. En realidad hay que hacerlo de forma integral. Ya las reformas legales pues están, por ejemplo, a nivel familiar se está tratando de dar un abordaje integral, pero estamos dejando de lado los inicios, ¿verdad? El origen, que el origen es el colegio. Yo no sé, Fabián, si vos estuviste en la época de Dare y AFA. Sí, claro. Y yo me acuerdo que a mí me daba miedo, a mí me tocó una oficial y a mí ella me daba miedo. O sea, era una señora pues muy brava, muy todo, entonces yo pues sí le tenía cierta contención, pero más que todo por miedo, porque ella sí atemorizaba. Entonces yo me acuerdo que yo tenía los compañeros rebeldes, ¿verdad? Entonces lo que trataban era como de jugarle, ¿verdad? Malas bromas y malas de estas cosas, y entonces la profesora ya nos decía, es que ustedes tienen que tener, es un oficial que merece respeto como cualquier persona, pero entienden que tiene el cargo de oficial, ¿verdad? Y ella está ahí haciéndonos algo bueno. Entonces, de cosas como esas, yo creo que eso ya no se da. Entonces, sí era como ese acercamiento a entender la figura del policía, a entender el no drogas, a entender y yo creo que esto ya ni siquiera se da. Mucha gente dice pues que Dare no funcionaba. Hay en otros que sí caló y hay en otros pues que nada más pasó y ya. Pero sí es importante volver a hacer programas, como le digo, más visuales, más de motivar, más de introducir ese chip a los jóvenes, de que en serio se pueden arruinar la vida, porque esto no es como, ay, ya voy y me van a dar una amonestación, no, esto queda en el archivo, hay un archivo criminal, y ya él crea como un adolescente con un archivo criminal, que entendamos que tal vez en ese momento no está pensando en trabajar y eso, pero en algún momento esto le puede afectar. Y lo peor de todo, Melania, la sociedad que estamos creando.
Exactamente. Muchas personas buscan una solución y su solución es: me voy a internar en un residencial donde yo sé que es con puerta controlada y que mis vecinos pues no se meten conmigo y no tengo problemas y se acabó. Pero esa es realmente la solución que queremos para nuestra sociedad. Sí, ahí pues se lo dejamos ahí al pensamiento, ¿verdad? Porque sí es importante hacer conciencia, no solo nosotros que no tenemos, bueno, en mi caso pues no tengo adolescentes en un colegio ni familiares, y si nosotros nos preocupamos más aún los que están formando un adolescente. Entonces con esto pues, Fabián, te invito a ir a nuestra sección mitos y recomendaciones. Vamos de una vez, Melania, cuénteme cuáles son. Ese mito que a mí me gustaría acabar es que es una simple boleta, es una simple pérdida de puntos en conducta. No, el menor de edad, a pesar que tenemos todo un marco legal de protección, si un menor de edad mayor de 12 años comete una acción que le causa daño de cualquier tipo a una persona, él tiene responsabilidad no solo administrativa a nivel del MEP, sino responsabilidad penal. Y tenemos que entender que si sabemos de esto, tenemos que ir a poner la denuncia. O sea, no puede quedar en el colegio. Hay cosas que quedarán en el colegio porque no son tan graves, pero las acciones graves tenemos que llevarlas a la fiscalía. O sea, tenemos que ir al Ministerio Público. Perfecto. Y esa recomendación es, pues, a nivel social tenemos que hacer un cambio. Y a nivel del colegio, ojalá que este programa, pues, las personas que agradecemos que nos están viendo y los que nos están mandando saludos por el chat, que lo compartan para que llegue a los directivos. Porque tenemos que entender que podemos hacer una muy buena unión, y la unión definitivamente hace la fuerza. Entonces, la recomendación es de tocar esa puerta, y de no solo matemáticas es sumamente importante, español, sociales, química, todo es indispensable en una educación, pero tenemos que sacar el rato para educar socialmente, y ahí es donde si nos unimos con otras instituciones podemos llegar a que estos jóvenes pues cambien estas actitudes, porque ya es una realidad social. Así es, Melania. Bueno, yo le agradezco a todas las personas que nos acompañaron durante esta hora. Ya es hora de finalizar con el programa. Recuerden que esto queda ahí guardadito, almacenadito en los videos de Facebook. También lo vamos a subir en YouTube para que lo vean en una mejor calidad el día de mañana. Y si no lo pueden ver hoy porque están ocupados, saquen el ratito para verlo el fin de semana, que esto es muy importante para ustedes como padres de familia, incluso para los jóvenes también que están acompañándonos, y por qué no también para los docentes que están en una situación tal vez similar a las que hemos de alguna manera descrito esta noche. También pues les recordamos que tenemos el cafecito, Melania, ahí a la venta. Así es, bueno, muchas gracias a todos y esperamos que puedan repasar nuevamente el programa, y también hago este comercial para ayudar a estas mujeres emprendedoras de Aromas de la Legua para que les ayuden y colaboremos a este emprendimiento en realidad tan bonito y tan valioso para nuestro cantón. Radio Cerrí tiene a la venta este producto, 4,000 colones, ¿es? Sí, bueno, básicamente sí, 4,000 colones, y recuerden que lo tenemos aquí almacenado por una cuestión, estrategia de cercanía, ¿verdad? No porque sí, estemos... para que sí. Bueno, pero igual, que vayan a pasear a la Legua y los compren. También, pero aquí tenemos para que de una vez puedan venir aquí, pagan sus 4,000 colones y nosotros se lo hacemos llegar a esas mujeres tan valientes de la zona de la Legua. Así es, entonces muchísimas gracias y no se pierdan el programa de la próxima semana, que va a estar súper interesante, lo estamos planeando, es un tema... estamos tratando de poner el tema de tránsito, qué pasa después de una colisión, así que los invitamos a repasar ese programa el jueves a las 10 y el próximo martes a las 7 de la noche. Muchas gracias y nos vemos. Por hoy los dejamos con estos útiles tips empresariales, consejos para todos nuestros buenos.
Cuenta la leyenda que la bruja Zárate vivía en la piedra